Hola amigos, en esta oportunidad les traigo la miniserie completa TVA o Time Variance Authority, Autoridad de Variación Temporal del 2025, con guión de Catherine Blair y arte de Pere Pérez. Espero que les guste. La historia comienza con Spider-Gwen colgando boca abajo, sostenida por una telaraña. Ella nos dice que sabe lo que estamos pensando. La funda de revólver que lleva en el muslo es impresionante y ella está de acuerdo con eso. Luego dice, bienvenidos a la TVA. Las cosas son un poco diferentes por aquí en estos días. Luego nos cuenta que esa es una larga historia. Ahí vemos que ella se ha olvidado de lo que tenía que decir. Miss Minutes, quien está grabando frente a una cámara, le responde con incredulidad, llamándola Gwendolyn y recordándole que esa es ya la tercera toma. Gwen le dice que solo la llame Gwen, y Miss Minutes le repite lo que tenía que decir. Personas como yo, las que ya no tienen una línea temporal propia, ahora pueden servir a un propósito mayor. Gwen añade que, aunque eso no es del todo cierto, para lo que Miss Minutes sabe, debe cubrir la gran parte. En realidad, ella se está escondiendo allí después de un incidente en su línea temporal de origen y que, para evitar preguntas, se inscribió para ayudar a lanzar la nueva y mejorada TVA. Como comentario, esto se puede ver en la serie de Spider-Gwen, The Ghost Spider, en la que Obi hizo que Gwen se involucrase con el negocio de la TVA. Nadie le ha hecho demasiadas preguntas hasta ahora, y eso es algo bueno que no ha cambiado de ese lugar. Los cambios de título se pierden constantemente en agencias como esa, todo por culpa de los trámites burocráticos. Luego le pregunta a Miss Minutes si no puede elegir a otra persona para ese día, por ejemplo a Mobius. Ahí vemos como Gwen lo jala hasta el lugar usando sus telarañas, haciendo que él grite del susto. Miss Minutes comenta que ya lo ha intentado, pero que él está siendo problemático y no quiere hacerlo. Mobius le recuerda a Miss Minutes que se volvió loca e intentó matarlo a él y a todos los demás que están ahí. Además, absorbió la energía de varios de sus colegas. Miss Minutes responde que eso fue un desafortunado error en su código. Además, menciona que B-15 dijo que necesitaban más reclutas. Gwen nos cuenta que es por eso que ella está ayudando allí y no encerrada en algún armario mientras encuentran otra manera de lidiar con ella. Miss Minutes continúa explicándole a Mobius que tienen un grave problema de relaciones públicas. Mobius le pregunta si están así porque tienen un reloj homicida como mascota, y Miss Minutes explica que es porque ellos solían eliminar líneas temporales enteras en nombre de la One Sacred Timeline, la sagrada línea temporal, hasta que Mobius y su amigo descubrieron que los Timekeepers, quienes aparentemente estaban al mando, no eran reales. Esto es lo que se vio en la primera temporada de la serie de Loki de Disney Plus. Y luego, ese mismo compañero destruyó el Temporal Loom, el telar temporal, liberando todas las líneas temporales, y luego B-15 permitió que las personas decidieran quedarse o marcharse, y todo se volvió un caos. Mobius responde diciendo que se olvidó de mencionar la parte donde su amigo salvó a todos a costa de su propia vida. B-15 aclara que nadie ha olvidado eso, pero que Miss Minutes tiene razón y que podrían aprovechar cualquier impacto positivo en la moral que puedan obtener, ya que esta nueva TVA todavía está encontrando su rumbo y hay nuevas caras y nuevas reglas. Mobius responde que habrá muchas cosas nuevas, pero los mismos viejos dolores de cabeza persisten. Miss Minutes se siente aludida y le dice que lo ha escuchado. Gwen, mientras se aleja, piensa que antes solía intentar detener esas discusiones, pero ahora simplemente las usa como una excusa para escabullirse. Gwen reflexiona, mientras camina por los pasillos, que a veces es agradable estar sola y que ese lugar es lo suficientemente grande como para perderse en él. Miss Minutes puede ser un poco dura, pero no está equivocada. Ella realmente no tiene otro lugar a donde ir y piensa que allí al menos puede hacer algo positivo y borrar lo malo de su historial. Luego se pregunta si esa última frase la inventó ella, ya que suena demasiado genial para ser suya, pero da igual.
Mientras avanza, explica que, para cualquiera en ese lugar, ella ya no tiene ningún lugar en la línea temporal. Sin embargo, Obi y ella conocen la verdad. Ella está escondiéndose allí. Y como ella no sabe bien cómo mantener el perfil bajo sin llamar la atención, ellos decidieron que lo mejor sería que fuese útil. Y recuerda que todo eso es gracias a Loki, o al menos a una versión de él. Él tiene toda una historia allí, pero ella no dispone del número necesario de páginas en el cómic para contarla. Y mientras se para delante de una estatua de Loki, comenta que él salvó ese lugar y que desde entonces nadie lo ha vuelto a ver. Gwen explica que él fue el primer recluta externo, lo que le dio a B-15 y a Mobius la idea de permitir que todos los marginados como ella tuvieran una oportunidad de ayudar. Y a veces ella se recompensa a sí misma por la ayuda que brinda, tomando un descanso para comer pastel. Sí, el clásico pastel de la serie que, según la página de Marvel, está hecho en base a queso crema, yemas de huevo, leche condensada azucarada, jugo de lima y galleta. Mientras se dirige a una de las máquinas expendedoras de pie de lima, pastel de lima, porque eso es lo único que se ofrece en el lugar, escuchamos la voz de alguien, quien menciona que la alumna estrella de Obi se ha escapado para comerse otro pedazo de pastel de lima antes del almuerzo, y vemos a Jimmy Hudson sentado ahí, comiéndose uno. Gwen le responde que se equivoca, porque ella se comió el sándwich que estaba en el escritorio de Mobius, así que, técnicamente, ese pastel es posterior al almuerzo. Hudson le cuenta que Mobius estaba buscando ese sándwich. Gwen piensa que hay personas que necesitan conocer el trasfondo, y luego está Jimmy Hudson. Él no le pregunta sobre sus fantasmas, y ella no le pregunta sobre los suyos. Ambos están allí para construir nuevos futuros y no para detenerse en lo que ya pasó. Compara su relación con una especie de folie à deux, un trastorno psicótico compartido, pero basado en un optimismo ciego. Como comentario, a Jimmy lo vimos en el último evento de Venom World, en el tie-in de Deadpool, y fue allí donde vimos cómo Mobius se lo llevó a la TVA. Luego, mientras se lleva un poco de pie a la boca, piensa que es obvio que Hudson tiene un pasado interesante. Y después de eso, mientras ve cómo este le arrebata el pie con sus garras, se pregunta si es una variante de Wolverine o quizás su hijo perdido. Pero como no quiere arruinar la dinámica encantadora que tienen, no se atreve a preguntárselo. En ese momento, alguien los interrumpe. Gwen se sorprende al ver a Ingrid y Hudson interviene, señalando que ellos no estaban hablando de ella. Es más, ni siquiera estaban hablando. Ingrid se sienta a la mesa con ellos y empieza a comerse el pie de Gwen. Gwen menciona un par de frases referentes a Ingrid, pero ella le recuerda que solo es una interna allí, por lo que estuvo cerca de acertar. Hudson bromea con Gwen diciéndole que ella ya ha tenido suficiente azúcar y que tienen la cura para eso, mientras le roba el último pedazo que le quedaba de su pie. Gwen responde que deberían traer de vuelta los bastones desintegradores, aunque sea por tiempo limitado, para momentos como ese. En eso, Ingrid interrumpe la conversación y les dice que son requeridos en el área de investigación y desarrollo. Mientras se dirigen al lugar, Gwen le dice a Hudson que tiene migas en el mentón, pero cuando llega, ve que delante de ella están Captain Carter y B-15, además de Mobius y Obi. Gwen, al notar la presencia de Peggy, le dice que Miss Minutes le dijo que ella no estaría grabando su monólogo emocional hasta el día siguiente. B-15 le llama la atención, por lo que Gwen se disculpa y se corrige. Su anuncio de servicio público llamado Tristes Héroes Unidos. Pero Peggy interviene en la conversación y le dice que, lamentablemente, está allí por una razón más seria. Por su parte, Obi, quien está ocupado buscando algo al otro lado del mostrador, le pregunta a Ingrid si recuerda dónde dejó el modulador temporal. Ingrid le responde que se encuentra en el tercer cajón de la izquierda. Aún no sabemos quién es esta Ingrid, pero parece que es Sylvie. Peggy continúa con su explicación y comenta que algo muy extraño está ocurriendo.
Gwen le responde que debe ser más explícita, ya que la mayoría de las cosas que suceden en ese lugar caen en la categoría de extraño. Peggy explica que hay personas que están experimentando episodios realmente intensos que ni siquiera sabe cómo llamar, pero que se asemejan a ataques de pánico. Luego agrega que estas personas entran en trance y luego ven cómo sus peores miedos cobran vida frente a ellos. B-15 pregunta qué línea temporal está experimentando eso. Peggy explica que ese es el problema, ya que no se trata de una sola línea temporal, sino de docenas de ellas. Obi no puede creer que sean docenas, pero Peggy aclara que ese número podría ser aún mayor y que sigue creciendo cada día. Agrega que las personas lo están llamando la locura y menciona que hay más. Mobius comenta que siempre hay más. Peggy les cuenta que lo que estas personas ven varía. Algunos ven a seres queridos fallecidos, otros reviven errores del pasado, pero todos tienen visiones de la TVA. Ellos han revisado las descripciones de lo que estas personas han visto y han comprobado que, incluso aquellos que nunca han estado allí, pueden describir oficinas y pasillos con precisión, como si hubieran caminado por el lugar. Mobius comenta que eso es extraño, pero agrega que ellos manejan lo extraño y que ese es su trabajo, y sugiere hacer una lista de las posibles causas. Gwen comenta que podría tratarse de una enfermedad, pero Obi señala que ella se está olvidando de la peor opción en una larga lista de malas opciones. Luego agrega que podría ser una incursión, con líneas temporales enredándose, pero Mobius le recuerda que las líneas temporales son libres y seguras, ya que Loki, sea lo que sea que Loki hizo, él se aseguró de que las líneas temporales estuvieran en perfecto funcionamiento, y agrega que apostaría su último dólar a que las incursiones no son el problema. Obi, por su parte, anuncia el inicio de una sesión de lluvia de ideas, así que alista una pizarra y escribe en ella que la primera opción son las incursiones. Mobius suspira frustrado, mientras que Hudson pregunta si Obi está feliz o si está aterrado. Gwen le responde que probablemente ambas cosas, señalando que Obi tiene una forma de hacer que incluso las peores cosas suenen emocionantes, y agrega que lo escuchó una vez hablar así sobre el ébola. Obi continúa escribiendo las opciones. La segunda es una terrible enfermedad que ocasiona pesadillas y pregunta cuál era la tercera opción. Hudson le responde que podría también ser un hechizo. Obi escribe en la pizarra un horrorífico hechizo de pesadillas y pregunta si alguien tiene otra idea. Mobius menciona que las personas están viendo la TVA real, así que B-15 señala que debe haber un ser inteligente detrás de todo eso, y Hudson pregunta si podría tratarse de una brecha en la realidad, alguien entrando desde otra dimensión. Gwen pregunta si la TVA no cuenta con protección contra ese tipo de cosas, y Obi le responde que antes las tenían, pero que al acomodar todas las nuevas líneas temporales tuvieron que hacer algunos sacrificios en lo referente a las medidas de seguridad. Luego añade que antes podían vigilar perfectamente una sola línea temporal, pero ahora, con infinitas de ellas, la situación es distinta, así que cree que esa es otra posibilidad. Gwen propone que no pierdan más tiempo y que vayan tras ese supuesto hechizo de gripe horrorífica. B-15 sugiere que, si la situación es tan mala como parece, tal vez ellos necesiten de más ayuda. Gwen le pregunta si acaso han reclutado a alguien nuevo sin que ella lo sepa, a lo que B-15 responde que podría llamarlo su as bajo la manga. Mientras se dirigen al lugar donde este nuevo recluta está, B-15 les explica que unos cazadores habían detenido a ese hombre por estar ebrio y causar desorden en su línea temporal. Gwen se pregunta quién podría ser tan problemático estando ebrio como para justificar una visita de la TVA. B-15 le responde que es alguien que podría necesitar de un poco de persuasión. Y ahí vemos que este nuevo recluta es una versión alterna del X-Man que todos conocemos como Remy LeBeau, más conocido como Gambit, quien está sentado dentro de una celda con un juego de cartas en sus manos. Cuando los ve llegar, les dice que ellos deberían ya saber que no deben interrumpir su dulce sueño.
pero Gwen, sin vacilar, le dice que han venido a ofrecerle la oportunidad de que pueda redimirse, y luego de asegurarle que no importa cuál haya sido su historia antes, él aún puede hacer cosas buenas. Pero Gambit le responde lanzándole una carta cargada de energía que pasa muy cerca de su rostro. Gwen piensa que es un idiota, pero Mobius le dice que, al menos, no hizo que la carta explotara, lo cual era algo positivo. Pero la carta termina explotando, por lo que Gwen lo vuelve a llamar idiota. Remy le dice que, en alguna otra línea temporal, debe haber una versión de él que no haya perdido a su amada y que tal vez esa versión de él le sería de más utilidad. B-15 le dice que está cansada de esa actitud melancólica y agrega que, si él ha perdido a alguien, pues que se una al club. Haber sufrido la ruptura del corazón es un requisito en ese lugar. Agrega que ellos están teniendo graves problemas y necesitan su ayuda, así que si él no va a ayudar porque se lo diga su corazón. Pero Remy la interrumpe y le dice que la bondad de su corazón murió con ella, por lo que debería dejar de intentar apelar a algo que ya no existe. B-15 le dice que le dará acceso a la cocina, y luego agrega que él tiene dos opciones. Puede sentarse en la oscuridad por eones en un lugar en donde el tiempo no se mueve y comer la comida de la cafetería, o puede hacer algo útil, algo que ella habría amado, y que ella le conseguirá freidoras para que pueda preparar bayonets apropiados. Al escuchar eso, Remy se pone de pie, suelta sus naipes y, con una sonrisa en los labios, les dice a todos que es hora de patear algunos traseros. Nos movemos a Santa Cruz, California, en la Tierra 93. Vemos a nuestros 5 reclutas en un parque de diversiones. Gwen lleva puesta una interesante polera que dice las Mary Janes y comenta que ese lugar no parece adecuado para una gripe de miedo, pero sí para mareos. Peggy señala que ese es el lugar donde ocurrió el último ataque. Ingrid revisa un dispositivo que lleva en el brazo y comenta que las lecturas son fuertes allí y que, sea lo que sea, está cerca. Peggy les indica a todos no bajar la guardia y que se separarán para recorrer el área, reuniéndose luego cerca de la Rueda de la Fortuna. Hudson hace pareja con Gambit y le pregunta si cree que los bayonets que venden ahí son buenos, pero antes de que le responda, le dice que los pruebe, para luego acercarse al puesto donde los venden y pedir 2. Luego le comenta que ese tiro de antes fue uno muy bueno, pero Remy le responde que parece que él está asumiendo que él había querido darle a la pared. En eso, cuando reciben sus galletas Oreos bien fritas, Remy ve cómo tiene delante de él a Anna Marie, Rogue, quien está hecha un cadáver y que lo saluda muy afectuosamente, lo que lo deja sin palabras. Por otro lado, vemos a Gwen dentro de la casa de los espejos, preguntando si hay alguien ahí. Ella piensa que no debería asustarse por unos espejos, solo es vidrio, algo muy fácil de romper. Pero ella es una adolescente, por lo que sabe que si hay algo que la aterroriza, eso es ella misma. Luego mira su dispositivo de la TVA y les dice a los demás que cree haber encontrado algo, pero parece que no tiene conexión. Así que piensa en la situación en la que se encuentra. Una rubia a solas, con un teléfono sin batería, en un escenario típico de las películas de terror de los años 90, y agrega que eso no le agrada en absoluto. De repente, una voz desde el reflejo del espejo le habla, y vemos que en él aparece Spider-Man, el Spider-Man del Peter Parker del universo 616, quien le pregunta cuál es su plan de juego allí. Mantenerse fuera de las líneas temporales para no dañar a nadie. Luego, otra voz, la que parece ser la de Miles Morales, añade que no hay ningún lugar al que ella pueda ir sin causar destrucción. Y vemos cómo el espejo se rompe y se ven imágenes de diferentes Spider-Personas del multiverso. Ahí vemos al Spider-Woman de Jessica Drew, al Spider-Rex de Peter Parker, al Spider-Man 2099 de Miguel O'Hara, al Scarlet Spider de Ben Reilly, al Spider-Punk de Hobie Brown y al Spider-Boy de Bailey Briggs. Volvemos con Gambit y el zombie de Rogue. Ella arremete contra Gambit, gritándole que la dejó morir. Gambit no puede defenderse,
mientras que vemos a Hudson gritándole que no la escuche. Él intenta atacarla con sus garras, pero la zombie de Rogue lo golpea en el rostro, lanzándolo lejos, y luego se ve una gran explosión en el lugar. Pero Peggy interviene y utiliza su escudo para cubrir a Hudson, para luego pedirle que se mueva. Ahí vemos como más zombies, pero esta vez soldados nazis, se lanzan al ataque, aunque varios de ellos son eliminados gracias a otra explosión. Peggy luego reacciona y le arroja su escudo a la Rogue Zombie, pero es sorprendida por otro zombie nazi, quien se burla de ella, llamándola una farsa, mientras se lanza a atacarla, pero es derribado por Hudson, quien le atraviesa la cabeza con una de sus garras. De regreso con Gwen en el Salón de los Espejos, vemos cómo es atacada por Scarlet Spider y las demás Spider-Personas. Gwen intenta mantener la calma mientras les dispara sus telarañas, diciéndoles que ellos no son reales, pero Ben Reilly le dice que se quede quieta por un momento y le enseñarán qué tan reales son. En eso aparece Ingrid, quien le dice que la siga y que se mueva rápido, para luego huir del lugar y de sus perseguidores. Gwen aprovecha el momento para lanzar una de sus telarañas, mientras le dice a Ingrid que se sujete bien. Ahí es donde divisan un portal, una puerta temporal, e Ingrid le dice a Gwen que la crucen, y así ellas lo hacen, logrando escapar del lugar. Luego vemos a todos reunidos de nuevo en el TVA. Doc Lock, un holograma parecido a Miss Minutes, menciona que ellos no tienen heridas graves, pero que todos están adoloridos y necesitan descansar, indicándoles que esa es la orden de su médico, que descansen, todos ellos. Gwen responde de inmediato, agradeciendo a Doc Lock y asegurándole que lo han entendido. Peggy, sin embargo, expresa sus dudas sobre si el descanso es una opción para ellos y comenta que eso fue peor de lo esperado. No se trataba solo de alucinaciones, el daño fue real y además personal. Mobius comenta con sarcasmo que espera que su seguro cubra también los daños causados por demonios internos. Gwen luego les da su opinión. No se trataba ni de una gripe ni de una incursión, sino de algo inteligente y que tenía un plan. Peggy añade que eso era algo que conocía sus miedos más profundos. Ingrid, por su parte, opina que el enemigo los conoce, lo que la llevó a preguntarse quién tendría acceso a demonios, ya fueran personales o de otro tipo. Mobius menciona que no le está gustando nada eso. Ingrid sugiere que, aunque arriesgado, tal vez deberían aventurarse a descender para buscar respuestas. Gwen, sorprendida, pregunta si descender significa que irán al infierno. Mobius comenta que se perdió el carnaval en la playa para terminar siendo arrastrado al infierno, a lo que Peggy responde que ella normalmente estaría de acuerdo en perseguir al enemigo inmediatamente, pero no quiere contradecir a Doc Lock, ya que ella nunca se equivoca, así que será mejor que duerman un poco. Gwen apoya la idea, indicando que sería bueno estar descansados antes de adentrarse en el inframundo. Más tarde, en la noche, vemos a Gwen caminando por los pasillos de la TVA. Aunque no sabemos a dónde se está dirigiendo, vemos que de repente se detiene, ya que cree haber visto algo sospechoso, algo como una capa verde, así que regresa sobre sus pasos y se dirige al lugar en cuestión, preguntando si hay alguien ahí. Y escuchamos que de nuevo nos da la bienvenida a la TVA, y agrega que el tiempo trabaja de manera diferente ahí, pero que quizá los fantasmas son los mismos en todas partes. Y vemos a Gwen en su cama, en lo que parece ser su habitación, con otro póster de las Mary Janes, despertándose de golpe, y parece que todo ha sido una pesadilla, o quizá no. Y un mensaje nos cuenta que esta historia continuará. Empezamos la historia con un primer plano de Mobius. Alguien le dice, con bastante incomodidad, que si no va a leer las líneas, lo mínimo que puede hacer es decir algo bueno sobre la TVA. Pero Mobius solo responde, no tengo tiempo para esto. El equipo está yendo, literalmente, al infierno, y no puedo enfatizar cuánto preferiría hacer eso a estar aquí. Y luego se va del lugar,
mientras vemos que Miss Minutes le dice que esa actitud no es de ninguna ayuda. Mobius solo le responde de manera sarcástica que quizás solo tiene que desconectarse y volverse a conectar, ya que eso funcionó con ella. Mientras vemos a Mobius marcharse, escuchamos a Gwen Stacy, quien dice: «No le conté a nadie nada sobre mi sueño. Parecía que teníamos un pez más grande que freír, y el lugar perfecto para hacerlo. Esa fue una mala broma, pero creo que bromear es lo único que puedo hacer ahora. Estoy nerviosa. Nunca antes he ido al infierno». Nos movemos a Helltown, en la Tierra 616. Spider-Gwen le pregunta a Ingrid si cree que ese tal Damon sabe que están viniendo, e Ingrid responde que no lo sabe. Demi LeBeau, Gambit, agrega que no cree que llegar sin avisar importe mucho en el lugar de la eterna perdición, pero Jimmy Hudson, Poison, le aclara que no están en ese lugar. Gwen lo mira y le dice que necesita volver a las clases de los domingos, ya que ahí solo faltan las horquillas y ese enorme lago lleno de gente mala, pero él le responde que debería leer el informe de la misión. Ellos están en Vagalia, más específicamente en Helltown, un lugar que colinda con el infierno, supuestamente creado por el hijo de Mephisto para ser un lugar en donde algunos pecados puedan ser redimidos. «El hijo de Mephisto, que Dios nos ayude», exclama Gambit. Ingrid, al oír eso, comenta que está bien que no tengan que preocuparse mucho por sus modales ahí, pero que quizás sea mejor no hablar acerca de Dios con tanta frescura. Pero una voz la interrumpe, la voz de alguien viniendo en dirección contraria, quien dice: «En realidad, hablar de cosas divinas no me incomoda, pero los intrusos, esa es otra historia». Y vemos que quien ha dicho eso es Damon Hellstrom, quien se muestra delante de ellos. Gwen inmediatamente lo saluda y le dice que son de la TVA y que tienen algunas preguntas para él. Damon, mientras camina, le responde: «Créelo o no, no todas las criaturas aquí abajo están muriendo por interferir en los asuntos de su mundo, pero cada vez que un forúnculo purulento estalla allá arriba, vienen hasta aquí para ver qué tuvo que ver el infierno con eso». A Gwen no le agrada el ejemplo que puso, ya que lo considera asqueroso. Gambit les pregunta a todos si deberían seguirlo, a lo que Gwen le responde que no cree que tenga muchas opciones. Ellos están en su terreno y necesitan respuestas. Mientras tanto, vemos a Peggy Carter, Captain Carter, Mobius, Ouroboros, Obi y Miss Minutes en la sala de control. Peggy comenta que han tenido 20 ataques más en menos de 60 minutos y que su contacto le ha informado que la locura está empeorando, que las víctimas tienen que ser sedadas, por lo que le dice a Mobius que tienen que averiguar qué está causando todo eso. Mobius le responde que lo sabe y le informa que tienen un equipo en el terreno recolectando muestras. Luego le pregunta a Miss Minutes si todo está listo con Doc Clock. Ella responde que Doc Clock y Sir Seconds están instalando un laboratorio en la enfermería, tal como les dijo que hicieran, y le dice que no se lo agradezca. Pero Obi interviene y comenta que eso no parece ser un virus. Hunter B-15, B-15, aparece y dice que Obi tiene razón. Eso no se parece a nada que hayan visto antes. La capacidad de atacar tantas líneas temporales a la vez es algo nuevo. Peggy le pregunta a Mobius si no es verdad que en una oportunidad uno de sus generales encontró una forma de podar varias líneas temporales a la vez. Mobius le responde que sí es verdad, pero que Dox tenía podadoras cargadas con las que atacó a docenas a la vez, pero que el nivel y la velocidad de lo que se enfrentan son algo sin precedentes. Como comentario, la general Dox tuvo un papel importante en la segunda temporada de la serie de Loki y fue asesinada por Ravonna Renslayer y Miss Minutes. Obi le pregunta a B-15 si está segura de que ese tipo con ese Time Reaper inestable y mediocre sigue detenido. B-15 le responde que Paradox está bajo llave y que no se preocupe por él, y le recuerda que no necesita seguir llamándolo mediocre. Todos saben que él pudo haber hecho algo mejor. Como comentario, Paradox y el Time Reaper aparecieron en la película de Deadpool y Wolverine del 2024
con Ryan Reynolds y Hugh Jackman. Peggy se dirige a todos y les dice que, entonces, solo les queda como opciones un virus y un artefacto tecnológico. Luego pregunta si un mutante podría estar haciendo eso. Cassie, quien aquí en los cómics tiene voz, responde que tendría que ser un mutante de nivel Omega, a lo que Peggy agrega que un mutante de nivel Omega dejaría otros rastros, y ningún Charles Xavier de ninguna línea temporal ha encontrado nada. Pero Mobius no está escuchando, ya que cree haber visto algo caminando por ahí. B-15 le pregunta si se encuentra bien, y él, disimulando, le responde que claro que sí. Volvemos con los pensamientos de Spider-Gwen. ¿Sabía esta mañana cuando me desperté que estaría recorriendo el infierno? Sí, me lo dijeron anoche. ¿Sabía ayer por la mañana cuando me desperté que estaría recorriendo el infierno? No. Pero este lugar no es tan malo, en realidad, no tan malo. Los carnavales fueron peores. Pero no quiero pensar en eso, así que voy a intentar hablar con el hombre demonio. Mientras caminan, Gwen le pregunta a Hellstrom a dónde los está llevando. Damon le responde que los está llevando a algún lugar donde no puedan matarlos apenas los vean. O a una segunda ubicación. Eso nunca es bueno, agrega Gwen. A lo que Damon le responde que, si quisiera matarlos, lo haría públicamente. Al ver cómo Jimmy saca las garras, Damon se lo aclara. Él dijo, si quisiera matarlos. Así que le pide que se relaje, ya que no tiene necesidad de matarlos. Pero que lo que sí tiene es un gusto por lo dramático, mientras les muestra unas grandes puertas. Hellstrom Manor, dice Jimmy. Una segunda ubicación, agrega Gwen. A pesar de sus miedos, todos ingresan al lugar. Mientras caminan, Damon les pregunta qué pasó ahora y agrega que él no tuvo nada que ver con los vampiros, refiriéndose a lo que pasó en el evento de Bloodhunt del 2024. Ingrid le responde que lo llaman The Madness o la locura, que está causando que la gente tenga lo que en un inicio pensaron que eran vívidas alucinaciones, pero que ahora saben que ellas están viendo la TVA, gente que nunca ha estado allí. Damon le pregunta si cree que eso viene del infierno, a lo que Ingrid responde que es una posibilidad. Damon le aclara que causar estragos en los humanos por diversión es algo más al estilo de su padre. Ella debe estar familiarizada con su trabajo, ya que la gente lo llama el diablo. Mientras tanto, Gambit y Gwen conversan. Gambit le dice que vea a sus 9 en punto, y le pregunta si no nota nada extraño. Gwen le responde que sí, y que, lo que sea que eso sea, los ha estado siguiendo desde que llegaron. Volvemos con Damon, quien les dice, por mucho que me encantaría seguir dando vueltas y poniéndolos más nerviosos, querida, no sé nada sobre esta locura, pero mi biblioteca tiene suficientes libros para rivalizar con el Sanctum Sanctorum, y son libres de buscar allí, si quieren. Mientras les muestra la puerta que conduce a la biblioteca. Spider-Gwen le pregunta por qué dejarían que los lleve a una tercera ubicación, y Jimmy le da la respuesta, porque es la única pista que tienen. Mientras descienden a la biblioteca, Gambit le dice a Gwen que esa persona aún los está siguiendo, aunque ya no puede verla. Gwen le responde que lo ha entendido. Damon les explica algo acerca del lugar. Es una idea errónea común que todo lo que se quemó cuando Alejandría fue incendiada en el 48 a.C. se perdió para siempre. Lo habría sido si mis llamas no hubieran llegado primero y lo hubieran traído aquí. Ahora, todos esos pergaminos y tomos están en mi colección, a salvo y seguros. Cualquiera puede venir a revisarlos, pero, por alguna razón, no recibo muchos visitantes. Una vez dentro, Gwen comenta que apostaría todo su dinero a que el problema tiene que ver con la localización o con el personal a cargo, ya que ese lugar le parece increíblemente genial. Damon les dice que solo tienen que decir en voz alta el tema que buscan y que el suelo iluminará el camino. Luego los vemos haciendo como se les ha indicado. Ingrid dice, The Madness, terror psicológico, alucinaciones. Excluye la ciencia ficción, por favor.
y el camino hasta el estante con esos libros se ilumina en el piso con fuego. Jimmy, por su parte, dice: «Mutantes, de nivel Omega», y el camino hacia el estante con esos libros se ilumina también. Así que ambos se dirigen a sus respectivos estantes, mientras que Gwen y Gambit esperan más atrás. Una vez los demás se han ido, Gwen le pregunta a Gambit cuál es el plan. Él le responde que no quería asumir que ella querría seguir su plan. Gwen agrega que, aunque le gusta ese enfoque feminista, sabe que no tienen mucho tiempo. Gambit menciona que ellos los están vigilando, y Gwen agrega que eso significa que no se están cuidando sus propias espaldas. Gambit saca uno de los TemPads y se pregunta si funcionará en el infierno, a lo que Gwen le responde que solo hay una forma de averiguarlo, así que lo activa. Gambit le pregunta qué pasará con los demás, y Gwen le responde que ellos pensarán que fueron a revisar otros libros, y que Jimmy tiene razón. Hellstrom es su única pista, pero eso no significa que deban confiar en él. Así que utilizan el TemPad para dirigirse a otro lugar, pero alguien ya los estaba esperando y los recibe diciéndoles: «Les tomó demasiado tiempo. He presenciado muchos movimientos audaces en mi vida, pero verlos entrar con tanta tranquilidad a Hellstrom Manor, desarmados, fue uno de los más atrevidos». Y vemos que alguien aparece detrás de ellos. No diré quién es, pero supongo que ya la conocen, y para los que no, pronto la presentarán. Gwen le responde que no estaban desarmados. La mujer le pregunta qué clase de poderes tienen, a lo que Gwen le responde que tiene telarañas, y que, aunque suena tonto, son realmente fuertes. Y que él, refiriéndose a Gambit, tiene cartas de naipes brillantes. Luego de un breve silencio, Gambit le pregunta a ella quién es, pero Gwen se lo dice. Ella es Sylvie. Y luego, dirigiéndose a ella, agrega: «Eres una Loki. Mobius habla de ti todo el tiempo». Sylvie le dice que seguro solo dice cosas buenas de ella. Gambit le pregunta por qué los está siguiendo, y ella responde: «Es mi deber saber qué está pasando en la TVA. Por cierto, tienen suerte. Hellstrom podría haber protegido este lugar contra la tecnología. Me alegra ver que no lo hizo. Significa que podemos confiar en él, por ahora». Gambit le dice que ella se expuso a que la maten al atraerlos de esa manera, pero Sylvie le responde: «¿Tú? ¿Matarme a mí? Sería bueno que mantengas ese optimismo, ya que lo vamos a necesitar. He estado investigando esta locura, y es peor de lo que pensábamos». Volvemos con Ingrid, quien está con Damon Hellstrom, buscando en los libros alguna pista que les ayude con ese asunto de The Madness. Aprovechando el tiempo, le pregunta a Damon qué convirtió al príncipe del infierno en un amante de los libros. Él le responde: «Bueno, no siempre fui el príncipe del infierno. Nací humano. De hecho, estaba estudiando para ser sacerdote cuando descubrí quién era mi padre. Así que me detuve». Ingrid le responde que eso lo explica todo, pero Damon continúa: «Pero siempre me ha encantado leer. Los libros me dijeron la verdad cuando estaba estudiando, y no les importaba quién era mi padre. Supongo que la verdad es la verdad, sin importar quién la lea». Ingrid comenta que suena demasiado optimista como para dirigir un lugar como ese en el infierno, a lo que él le responde que ella suena demasiado pesimista como para estar trabajando con la nueva y mejorada TVA. En eso se escucha un sonido y vemos aparecer a Gambit, Gwen y Sylvie. Ingrid se sorprende y les pregunta dónde habían estado. Por su parte, Damon pregunta por qué hay otra mujer con cara de perro rabioso con ellos. Ellos le dicen que tenga cuidado con lo que dice, ya que ella es Sylvie. «¿Sylvie? ¿La Sylvie?», pregunta Damon, mientras que Sylvie se siente incómoda porque todos están demasiado cerca de ella. En eso, Gwen se da cuenta de que Jimmy no está allí y les pregunta a los demás por él. Pero Jimmy está en su aventura solitaria, varios pasillos lejos de allí, siguiendo la ruta que le indica el fuego que se ve en el piso. Volvemos con Mobius, a quien vemos sentado frente a una computadora
en lo que parece ser una oficina de la TVA con su característico toque antiguo, con pilas de documentos y un monitor anticuado. Se le ve cansado o aburrido, apoyando su cabeza en una mano mientras examina la pantalla. De repente se estira, como si bostezara, pero cuando abre los ojos, ve algo que se esconde cerca de los archivadores y se acerca a investigar. Pero no encuentra nada, así que sale de la oficina para ver si puede encontrar en los pasillos a la persona que lo ha estado observando todo ese tiempo. Regresamos con Sylvie y los demás. Todos han ido a buscar a Jimmy y finalmente lo encuentran. Gwen le pregunta si encontró algo sobre The Madness. Él le responde, mientras saluda a Sylvie, que no exactamente, pero que encontró algo más y les muestra un libro. Gambit, al verlo, comenta que es una guía exhaustiva sobre las burocracias celestiales. Jimmy le dice que así es y que además hay una lista de cada, pero Damon lo interrumpe y le dice que eso no es todo lo que hace ese libro, para luego poner su mano sobre él mientras conjura su magia infernal. Ahí vemos como una imagen se muestra delante de todos, como si fuera un holograma, pero de color rojo, porque, claro, estamos cerca del infierno, así que tenía que ser rojo. Spider-Gwen comenta que lo que están viendo es la TVA. Estas imágenes son como planos de construcción, mostrando un modelo en 3D de las instalaciones, y parece que hay áreas que no les eran conocidas. Sylvie comenta que sabía que había otras salas, pero que esas que se muestran ahí parece como si estuvieran directamente bajo R&D, investigación y desarrollo, la complementa Gwen, y agrega que ella pensaba que investigación y desarrollo era el nivel más bajo. Damon, por su parte, les confiesa: este libro no debería existir, es uno que se ve en los días de He Who Remains. Había muchos secretos en aquel entonces, supongo que todavía los hay. Como comentario, He Who Remains es también un viejo conocido de los que hemos visto la serie de Loki y la última película de Ant-Man. Volvemos con Mobius, quien está persiguiendo a un personaje que viste algo como una túnica verde, mientras se pregunta si será Loki. Luego se nos muestra una grabación del pasado, en el que Mobius le pregunta a alguien sobre algo que le está pidiendo que haga, ya que no quiere tener que volver a hacerlo de nuevo. La otra persona le dice que sí, que solo lo haga una vez y que entonces dejará de molestarlo. De vuelta al presente y con Mobius aún persiguiendo a la figura misteriosa, lo vemos meditar. Hace un tiempo dejé la TVA. Necesitaba ver qué estábamos protegiendo, así que visité las líneas temporales y las vi, y fue hermoso. Pero este lugar también es hermoso y quiero luchar por él, porque él lo hizo, y no sé dónde está ni qué está haciendo, pero sé que es importante que yo esté aquí. Mobius continúa explorando el pasillo, pero cuando llega a una esquina no ve a nadie. De repente, algo lo sorprende y su rostro se distorsiona por el dolor. Un sonido fuerte y agudo marca el momento en el que sufre un ataque inesperado. Luego lo vemos yaciendo en el suelo, encogido, mientras un charco de sangre comienza a formarse debajo de él. Y terminamos con Mobius, ahí tirado, sangrando, con la mano en el estómago e inmóvil, y con sus pensamientos de la página anterior. Y no sé dónde está, ni qué está haciendo, pero sé que es importante que yo esté aquí. Es importante que siga luchando por este lugar. Y una frase que indica que esta historia continuará. La historia comienza en el pasado, mostrando a Jimmy Hudson, Poison, delante del cartel de la TVA, observando hacia el frente y preguntando si esa es la cámara a la que tiene que mirar, mientras la señala con la mano. Y escuchamos la voz de Miss Minutes, quien le dice que así es y que las cámaras lo aman. Jimmy le responde que también las ama. Miss Minutes le confiesa que nadie del equipo quería hacer eso antes de la misión, pero a él se lo ve feliz como a un chancho en el barro. Jimmy, con una sonrisa de galán de cine, comenta que la TVA está haciendo un buen trabajo y él está complacido de ser parte de ello. Miss Minutes
detrás de la cámara, le dice que ahora puede hacer lo que desee y le pregunta qué lo hizo elegir la TVA. Antes de que pueda contestar, aparece por un costado Ghost Spider, quien le dice que por fin lo encuentra y que salen en 5 minutos, que se ponga su traje, ya que necesita de su apoyo para comprar golosinas para el camino, porque nadie más del equipo quiere hacerlo. Poison, entonces, le informa a Miss Minutes que debe marcharse y que seguirán con la grabación luego, cosa que a ella no le gusta nada. Y luego, mientras se va, le comenta a Ghost Spider que todo el mundo sabe que es de muy mala suerte ir al infierno sin golosinas, así que apoya totalmente su propuesta. Nos movemos al presente y vemos que, en una cama de hospital, está Mobius y junto a él están B-15, Ghost Spider y Sylvie. Doc Ock les informa a todos que los signos vitales de Mobius están bien, pero que no saben nada acerca del material con el que estaba hecha la espada que lo hirió. B-15 señala que el equipo está demarcando un perímetro y que ya bloquearon toda la TVA, pero Ghost Spider la corrige, diciéndole que no toda la TVA está bloqueada, a lo que B-15 contesta que bloquearon todo lo que era posible. Ella sabía que reformar la TVA sería complejo, pero aparentemente aún hay secretos por descubrir. Finalmente, concluye que necesitan a Mobius y otro viaje a la biblioteca de Hellstrom para investigar un poco, cuando todo eso termine. Sylvie menciona que pueden preguntarle a Mobius si se recupera, y Ghost Spider la corrige de inmediato, diciendo que le preguntarán cuándo se recupere. Luego vemos a todo el equipo reunido: Ghost Spider, Poison, Gambit, Captain Carter e Ingrid. Ellos están en el lugar donde encontraron a Mobius. Ingrid comenta que no sabe qué efecto le produciría si la sangre todavía estuviera en el lugar, pero le llama la atención que todo se haya limpiado tan rápidamente. Gambit agrega que siempre es peor cuando hay sangre. Poison pregunta si hay cámaras filmando ese lugar, e Ingrid le contesta que sí, y que ya las vieron los hombres de su equipo, pero que no encontraron nada. Sin embargo, Jimmy, mientras mira una de ellas con desconfianza, saca sus garras y luego trepa por las paredes en dirección a ella. Una vez que llega, les dice a los demás que los cables de la cámara han sido cortados. Ghost Spider, quien también trepó, señala que quien quiera que esté detrás de esto se aseguró de que no habrían registros de su escape. Gambit entonces propone que simplemente sigan por ese pasillo. Y vemos a todos correr por él, mientras Ingrid le pide a Circe Cons que obtenga algunas imágenes de las grabaciones del circuito cerrado de cámaras. Circe Cons aparece junto al equipo y les recuerda que ya habían hablado de eso. Él no es ni Miss Minutes, ni Doc Ock, ni una mascota. Él está encargado de la seguridad y con el tamaño del lugar, ésta tiene que usar cada minuto de su tiempo en esa tarea. Pero ahora ellos le están pidiendo a cada rato que busque algo entre los millones de datos que tiene, así que no tiene tiempo para responder cada llamada que le hacen. Captain Carter le informa que ahora tienen ciertas pistas para disminuir la cantidad de datos a buscar, pero Circe Cons, ignorándola, opina que igual todo eso es una pérdida de tiempo. Pero Gambit lo interrumpe para observar que la gente no desaparece así porque sí, y que alguien se fue por ese pasillo. Circe Cons, mirando su reloj, señala que todo terminó donde empezó, de nuevo en el R&D, Research and Development, Investigación y Desarrollo, o R&A, como a ellos les gusta llamarlo ahora, y desaparece delante de todos. Jimmy, sorprendido, comenta: «Eso no tiene sentido. ¿Quién iría hasta R&A, salvo uno de nosotros?» Luego vemos aparecer a un grupo de guardias de la TVA dirigiéndose hacia ellos. Sabiendo que eso no se puede tratar de nada bueno, Jimmy y los demás toman una posición defensiva, y sus sospechas se confirman cuando los guardias le dicen: «Jimmy Hudson queda arrestado por el intento de asesinato de Mobius». El equipo, sorprendido, le dice a los guardias que ellos están cometiendo un error, uno muy grave. Los guardias sacan sus armas y se disponen a atacar, pero Gambit comenta que Poison no se irá a ningún lado y lo vemos sacar una de sus características cartas de naipe.
pero justo aparece B-15 junto a los guardias, informándoles que no hay ningún error. Y que Doc Ock, aunque no sabe aún qué fue lo que se usó para apuñalar a Mobius, pudo obtener un resumen de su estructura celular. Ella ordenó, además, un registro en todas las habitaciones y, sosteniendo una especie de vaina dorada, les informa que encontraron eso en la litera de Jimmy. Gambit comenta que eso no prueba nada, ya que todos tienen armas guardadas. Pero B-15 responde que a esa vaina le falta un cuchillo y que, cuando Obi comparó la vaina con las heridas que el cuchillo dejó en el cuerpo de Mobius, eran compatibles. Jimmy exclama que él nunca dañaría a Mobius, a lo que B-15 contesta que ella lo sabe, pero que lamentablemente deben ponerlo en espera hasta el juicio. Nos movemos a las oficinas de Alaney, Research and Advancements, o Investigación y Mejoras, con Ouroboros reunido con Ghost Spider, Gambit, Captain Carter, Sylvie e Ingrid. Gwen comenta que Jimmy tiene la coartada perfecta. Todos estaban reunidos en la biblioteca de Hellstrom. Pero Sylvie la refuta, ya que todos saben que los TemPads funcionaban, así que pudo haberlos usado. Gwen le pregunta si cree que Jimmy salió de la biblioteca, atentó contra Mobius y regresó como si nada, y Sylvie le responde que es posible. Ella no quiere descartar nada hasta que no se aclaren los hechos. Gwen le consulta si puede encantar a Mobius para ver lo que él vio, pero Sylvie le dice que no puede entrar en su mente hasta que esté recuperado, ya que suceden cosas terribles si es que uno entra en las mentes de las personas en coma. Gwen concluye que no pueden dejar a Jimmy encerrado por algo que no hizo. Gambit la apoya, pero agrega que solo hay una manera de sacarlo de allí. Descubriendo la verdad y dibujando un plano con apuntes, recuerda que saben que el atacante escapó por donde llegó, Ar-Anei. Luego le pregunta a Ouroboros si no vio a nadie allí abajo, y él responde que no vio a nadie. Además, solo hay una manera de entrar y salir de allí, al menos que él sepa. Gwen, señalando el dibujo, indica que podrían haber bajado por allí, refiriéndose al lugar oculto que vieron en los planos en el número anterior, y que ellos deben ir a ese lugar para encontrarlos. Ingrid, sosteniendo un gato negro que anda por la oficina, comenta que ni siquiera saben cómo bajar hasta ese lugar. Pero Gwen le responde que ella quizás sí lo sepa, ya que sus sueños le dieron instrucciones bastante claras. Sin embargo, Sylvie se niega rotundamente a esa idea, pero justo recibe una comunicación del Doc Ock, quien le avisa que la esperan en la habitación médica, así que les dice a los demás que se irá por un momento y les pide que se queden todos allí y que no hagan nada estúpido. Nos movemos a la habitación médica donde está internado Mobius. Doc Ock informa que Mobius logrará salir adelante y que cree que no hay problema si es que ella quiere encantarlo, aunque sigue estando bastante débil. Pero luego le pregunta a Sylvie cuánto hace que ella no duerme, a lo que ella le responde de mala gana, amenazándolo con golpearlo en la cabeza. Sylvie se prepara para entrar en la mente de Mobius, pero B-15 le dice que, si piensa que es demasiado pronto, pueden esperar para hacerlo luego. Sylvie le contesta que a Mobius no le habría gustado que acusen a Jimmy de algo que no hizo. B-15 le pregunta, entonces, si ella cree que Jimmy no lo hizo, y Sylvie le responde que, efectivamente, no lo cree, así como está segura de que B-15 tampoco lo hace. B-15, aceptando eso, señala que la única manera de demostrar que están en una TVA nueva y mejorada es si tratan a todos de la misma manera, y ellos encontraron evidencias en la litera de Jimmy. Sylvie responde que tiene varias preguntas sobre eso y sobre la nueva y mejorada TVA, pero que eso no es algo nuevo para ella. Luego Sylvie coloca sus manos en la cabeza de Mobius, mientras B-15 comenta que ahora sabrán algo más sobre todos esos temas. Y lo que Sylvie ve en la mente de Mobius es a alguien con una capa verde, escapando por el pasillo. Ella se pregunta si ese es Loki, mientras que vemos a Miss Minutes apareciendo junto a Doc Ock, diciendo que ella no estaría tan segura, ya que finalmente consiguieron rastrear el arma que apuñaló a Mobius.
Mientras tanto, en otro lugar de la TVA, vemos a Ghost Spider, quien nos cuenta sobre cómo, antes de viajar al infierno, vio en un sueño lo que había debajo de las oficinas de Araney y que algo la estaba conduciendo hacia allí. Al día siguiente, ella caminó por esos mismos pasillos y se dio cuenta de que los reconocía. Cada vez los sueños se volvían más y más detallados. Así que asume que algo la está intentando llevar hasta ese lugar. Ouroboros, quien está con ella, le pregunta quién está intentando llevarla, pero es interrumpido por una voz que dice que solo se trata de una alucinación. Luego vemos a Sylvie y a B-15 llegando a la oficina y contándoles a todo el equipo que tienen novedades. Mobius vio lo mismo antes de ser apuñalado. Además, Doc Lock y Miss Minutes descubrieron que los residuos extraños en la herida de Mobius provenían de los restos de un Reality Shard, un fragmento de la realidad. Sylvie señala que alguien ha estado ocultando un fragmento de la realidad en la TVA y que probablemente es eso lo que Ghost Spider ha estado viendo y lo que ocasionó que las líneas de tiempo se alteren. B-15 comunica que está rastreando todos los fragmentos de la realidad para confirmar sus sospechas. Ghost Spider pregunta si ya han encontrado ese fragmento de la realidad en la TVA, pero B-15 le dice que aún no, que lo están buscando, pero que al menos han resuelto una parte del rompecabezas. Ghost Spider no se queda satisfecha y expresa que, de todos modos, deberían bajar para ver qué hay allí. B-15 se niega rotundamente y agrega que justamente eso es lo que quieren los que están jugando con ellos. Quieren que bajen hasta allí. Ghost Spider insiste con su posición y les dice a los demás que, tal vez, lo que está detrás de esas cosas no está jugando con ellos y que quizá los quiere ayudar, y que tal vez hasta sea Loki. Sylvie, muy molesta, le dice que no lo es, que su Loki se ha ido y que no volverá. B-15 les asegura a todos que van a rastrear cualquier actividad de los fragmentos de realidad en las líneas de tiempo y que van a atrapar a los responsables, así también como limpiar el nombre de Jimmy. Así que les pide a todos que se queden en ese nivel y, con los ojos fijos en Gwen, le recuerda que esa es una orden. Y luego todos se marchan, dejando a Gwen sola en ese lugar. Nos movemos a las afueras de la celda donde Jimmy espera su juicio. Gambit va a visitarlo y por una rendija de la puerta le pasa un rol de canela, recordando que la comida en ese lugar es pésima. Gambit había estado ahí antes, ¿lo recuerdan? Cada uno se sienta contra la puerta, quedando espalda contra espalda. Jimmy hace un comentario sobre sus cartas, diciendo que son inusuales, a lo que Gambit le responde que lo son, porque explotan. Jimmy le pregunta si las hizo para Rogue, pero Gambit le responde que no le gusta hablar de ella. Él fue a verlo porque cree que estar aislado en ese lugar no es bueno para nadie, así que pueden conversar de repostería, de crímenes, de política, pero no de ella. Luego agrega que, si Jimmy hubiese nacido con las garras de Wolverine, su padre, la puerta que los separa no representaría ningún problema. Poison saca sus garras y se les observa. Garras de hueso que se recubren inmediatamente de un metal brillante. No sé bien a qué se refiere Gambit con eso. No sé si Gambit creerá que las garras de Wolverine, el padre de Jimmy del universo 1610, estaban hechas de adamantium de manera natural. Si sabes a qué se refiere, dímelo en los comentarios. Gambit agrega que de seguro hay una historia para contar acerca de la relación entre él y su padre. Jimmy, guardando las garras, le dice que así es, pero que preferiría hablar de repostería. Gambit acepta. En otro lugar del edificio, vemos a Ghost Spider caminando sola, con un destino en mente. Ella nos dice que está segura de que sabe que le diremos que esa es una mala idea, porque B-15 le ordenó expresamente que no se moviera. Ella sabe que le diremos que los fragmentos de la realidad son peligrosos, que aunque son pequeñísimos trozos de la Reality Stone, la gema de la realidad, pueden causar estragos,
que pueden ser los responsables de sus sueños y muchas cosas más. Luego, mientras ingresa en un ascensor y presiona el botón que lleva al sótano, menciona: acá está lo importante del asunto. Si todo esto es solo una alucinación, ¿por qué funciona el código que vi en mis sueños? Y la vemos luego abriendo una puerta, digitando en el panel una serie de números que resulta ser la combinación correcta, para luego ingresar a un área del departamento de aplazamientos. Mientras lo hace, ella piensa que tanto B-15 como Sylvie deben estar equivocadas, ya que ellos han sido guiados hasta allí por alguna razón, y ella va a descubrir cuál es. Así que se llena de valor y decide bajar las últimas escaleras en el lugar. Luego la vemos aparecer en una habitación completamente a oscuras, en donde encuentra una celda o un contenedor donde vemos a alguien aparentemente durmiendo con un traje muy familiar. Un traje de color rojo, rojo escarlata, el color de Wanda Maximoff, The Scarlet Witch. Empezamos la historia en la cocina de la TVA. Vemos a Remy LeBeau, Gambit, removiendo algo dentro de una gran olla. Miss Minutes, y sabemos que es ella por el color de la burbuja de texto, se dirige a él, pero Gambit, sin dejar de remover, le responde que ya le ha dicho que no va a hacer lo que ella quiere que haga. Pero Miss Minutes insiste. Mobius podría despertar en cualquier momento y cree que el equipo necesita algo de positividad. Gambit responde con calma que por eso mismo está cocinando. El gumbo de Gambit, dice, mejora cualquier situación, especialmente si uno está atrapado en una celda de contención. Miss Minutes le confiesa que ella también está preocupada por Jimmy y que entiende que su insistencia podría resultar molestosa. Gambit, con un gesto de aprecio, la llama Mademoiselle Minutes, haciendo que ella se sonroje. Luego él le pregunta si cree que hay demasiada salsa de ostras en la mezcla. Ella le recuerda que no puede probarla porque no tiene un cuerpo físico, pero le agradece haber olvidado por un momento que no es humana. Este es el comienzo del romance entre Gambit y Miss Minutes. En eso, Ingrid malogra el momento y entra en la cocina para informarle a Gambit que Peggy ha llegado. Gambit deja lo que está haciendo, admitiendo que, en circunstancias normales, no lo haría, pero que en esta ocasión el gumbo puede esperar. Así que le dice a Ingrid que irá con ella. Nos movemos a Anna-Ney, Investigación y Avances, donde vemos a Gwen Stacy, o Ghost Spider, encaramada sobre el escritorio. Frente a ella están Remy, Sylvie, Peggy, Ingrid, Obi y B-15. Mientras se muestran imágenes de su anterior excursión al sótano de la TVA, donde encontró a Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, encerrada inconsciente, Gwen se sumerge en sus pensamientos. Las cosas se están moviendo bastante rápido, así que les daré una actualización rápida antes de que, inevitablemente, nos lancemos a alguna misión condenada al fracaso. Hay algo extraño allá abajo. Incluso el nombre, Departamento de Aplazamiento, no suena nada bien. Quiero decir, la interpretación más generosa que puedo pensar implica la existencia de préstamos estudiantiles interdimensionales, lo cual es deprimente. Pero mi tiempo explorándolo se cortó, así que me fui a lo seguro. Pero no me rendiré. Mi investigación sigue en marcha. No recomendable, estrictamente prohibida y en curso, justo como me gusta. Le diré al equipo cuando sepa más. Ya tienen suficiente con lo que lidiar en este momento. Luego vemos a todos formando un semicírculo y discutiendo sobre el tema. Captain Carter les dice que sabe que ese no es un buen momento. B-15, por su parte, comenta que todos están haciendo lo mejor que pueden e informa que Sylvie sigue esperando a que Mobius despierte para obtener respuestas y que mientras tanto, Circe Cons está trabajando en recuperar las imágenes eliminadas del pasillo donde ocurrió el ataque. Remy pregunta si hay nuevas pistas sobre la causa de la locura que parece estar afectando a la TVA. Peggy responde que ha investigado múltiples visiones extrañas
reportadas en diferentes líneas temporales. Algunos agentes incluso afirmaron haber visto sangre en uno de los pasillos, algo que coincide con lo que le ocurrió a Mobius. Y aunque ha seguido cada pista, hay una localización que muestra mayor actividad en ese momento, por lo que necesitan agentes en el terreno. Remy considera que es el momento oportuno. Si descubren el origen de esa locura, quizá también encuentren al atacante de Mobius, pero Obi no es tan optimista y comenta que existe la posibilidad de que ambos eventos, la locura y el atentado, no estén relacionados. Remy solo responde que admitirán esa derrota cuando se enfrenten con ella. En eso, Gwen toma la palabra y pregunta si tienen un mejor plan que la última vez, o si simplemente se lanzarán a la misión cargando con sus traumas sin resolver. Pero luego agrega que, para ella, le da igual cualquiera de las dos opciones. Captain Carter le promete que esta vez no irán a ciegas, ya que tendrán con ellos a alguien originario del lugar. Nos movemos a la Tierra 616 y vemos a Remy, Gwen e Ingrid caminando por las coloridas calles de Nueva Orleans, Luisiana, entre filas de artistas callejeros y vendedores ambulantes. Gwen se dirige a sus amigos y enumera el orden de prioridades. Primero, deben detener a la criatura devoradora de cerebros. Después, limpiar el nombre de su amigo. Y luego, tal vez, probar algo de comida callejera. Ingrid responde que le encanta su optimismo, pero antes de que termine, una persona extraña, vestida con una sudadera y collares de cuentas, se les acerca, exclamando: «Señoritas, apuesto $20 a que puedo decirles dónde encontrar sus zapatos». Remy se adelanta y le responde: «Sí, ya sabemos, en sus pies». Y luego le pide que intente estafar a alguien más, aclarando que ellos no son turistas. Luego se gira hacia sus compañeras y les dice que necesitan dejar de actuar como turistas. El grupo avanza por el mercado. Remy les advierte que, aunque están en la mejor ciudad del mundo, no deben bajar la guardia. Ingrid, algo ansiosa, le pregunta si el plan es simplemente caminar hasta que algo terrible ocurra de nuevo. Pero Gwen, recordando los números anteriores, le responde que eso no tomó mucho tiempo la última vez y que cree que, apenas parezca que están disfrutando del paseo, todo se derrumbará. Mientras continúan avanzando, una mujer de avanzada edad los observa desde una mesa y se dirige a Gwen desde su sitio. «¿Estás teniendo malos sueños, niña?». Gwen, sin mostrarse sorprendida, intenta mantener la calma y piensa que eso no es lo suficientemente específico como para alarmarse. Pero la mujer vuelve a hablar, esta vez más directamente. «El verde. Él te está guiando hacia las profundidades, ¿no es así?». Gwen se sorprende, mientras piensa que eso ya es más difícil de ignorar, pero intenta disimularlo con un comentario. «Ha sido pura suerte». Sin embargo, la mujer lo niega. «No es suerte. Vemos cosas. Todos hemos visto cosas aquí». Y luego habla de visiones compartidas, pasillos retorcidos, azulejos negros y un lugar donde el tiempo se detiene. Esa confesión hace que Gwen sienta cómo se activa su sentido arácnido. Y luego le pregunta a Gambit: «Entonces, ¿esto es parte del folclore local, Gambit? ¿O encontramos lo que buscábamos en tiempo récord?». «El velo es delgado en esta ciudad, mon ami, así que la respuesta puede no ser tan simple», le responde él. En eso, Gwen se da cuenta de que la mujer ya no está y pregunta sorprendida a dónde se ha ido, a lo que Ingrid, viendo que, efectivamente, no hay nadie delante de ellos, le responde que nada parece ser simple ahí. El grupo se adentra por una calle estrecha, con faroles de hierro y paredes blancas desgastadas. Ahí Remy le pregunta si va a explicarles lo que aquella mujer misteriosa había mencionado. Gwen le responde sin rodeos y le revela que ha estado teniendo sueños que la conducen hacia las profundidades de la TVA. Tanto Sylvie como B-15 quieren que lo deje, pero ella siente que hay una razón por la que está siendo guiada hacia allí.
Remy le pregunta si esa razón es buena o mala, pero Gwen le responde que no lo sabe. Ella solo tiene claro que necesita respuestas. A todo. A la locura. A Jimmy. A todo. Luego, mientras ven como una línea de fuego se extiende delante de ellos, agrega que, efectivamente, el velo es más delgado en ese lugar. Remy les pregunta si realmente creen que están obteniendo respuestas del infierno mismo, o sea, de la biblioteca consciente de Damon Hellstrom. Pero Ingrid solo responde que tal vez finalmente han tenido un golpe de suerte, y empieza a caminar siguiendo la línea de fuego. Gwen le pregunta a Gambit si simplemente van a dejar que ella se adentre sola en ese maldito sistema decimal infernal. Y Remy le responde que claro que no. La luz los conduce hasta un lugar con un cartel luminoso que dice Crosshaven, mientras que Gwen comenta que el día ya no podría volverse más raro. Desde fuera parece un lugar ordinario, pero en su interior las paredes están cubiertas de libros. El sendero de luz se interna en las estanterías hasta llegar a un volumen en particular. Ingrid, mirando el libro, confiesa que esperaba algo más aterrador. Pero Gwen le recuerda que los libros son el primer paso hacia el terror, al menos según todas las películas. Ingrid entonces propone no tocarlo, pero Gwen le aclara que eso no fue lo que dijo. Ellos no tienen pistas y no pueden regresar con las manos vacías. Mientras tanto, Remy abre el libro y lo observa. Los otros también lo hacen, y Gwen, al ver que se escuchan sonidos y se ve un resplandor mágico que emana de él, comenta que no cree que vayan a regresar con las manos vacías. Luego se retiran del lugar, con Gwen quejándose de que no tendrán tiempo para aprovechar las ofertas de 2x1 en el mercado. En eso, Remy interviene. «Tenemos que irnos. Vámonos ya», ordena con urgencia, al ver unas sombras apareciendo detrás de ellos. Así que los tres empiezan a correr, con el libro en manos de Ingrid. Ahí vemos como más figuras oscuras y deformes emergen de todos lados, con ojos brillantes y formas humanoides, quienes les exigen que les entreguen el libro, mientras que Gwen le dice a Ingrid: «¿Qué te dije sobre los libros, Ingrid?». Remy, con sus bastones en mano, preparándose para la pelea, les dice: «No podemos dejar que nos sigan hasta la TVA». Y luego, mientras ataca a una de las sombras, agrega: «No dejen que cojan el libro». Por su parte, Gwen salta por el aire, golpeando a una de ellas e inmovilizando luego a otra de las criaturas con sus telarañas. Remy impacta directo sobre otra de las sombras, que se dispersa con un estallido. Las figuras sombrías los rodean, intentando quitarles el libro. Ingrid les dice a los demás: «Tenemos que regresar». «Detrás de ti», le advierte Gambit, mientras lanza varias de sus cartas cargadas con energía cinética que detonan contra el campanario. La estructura resuena con múltiples explosiones, sacudiendo a los enemigos. Luego él se aparta junto con Gwen, mientras le grita a Ingrid que se mueva también. Luego vemos a Ingrid cayendo al suelo inconsciente, con el libro aún en sus brazos. Gwen y Remy también están con ella, tendidos entre los restos de la explosión. Mientras tanto, en la TVA, en la habitación donde Mobius se encuentra internado, Sylvie permanece sentada en una silla al lado de su cama. Ella observa en silencio mientras una proyección de Doc Lock parpadea a su lado. Doc Lock le sugiere que descanse y le recuerda que hay una cama en la sala contigua. Él puede avisarle por el Tempad si hay algún cambio, pero Sylvie se niega. Doc Lock le dice que no dejará solo a Mobius y que tampoco activará el temporizador de su protector de pantalla. Ella le pregunta a qué se refiere y él le dice que, a veces, lo activa para ahorrar energía, pero asegura que él siempre está allí, ya que nunca dejaría a sus pacientes sin vigilancia, al menos no en una forma espeluznante. Sylvie solo le responde que él no podría ser espeluznante así lo intentase. De pronto, una señal vital se dispara en los monitores. Y luego vemos a Mobius, quien abre los ojos de golpe y se incorpora bruscamente sobre la cama con el rostro agitado.
y luego mira a su alrededor y exclama: «Necesito ir a investigación y desarrollo, ahora». Nos movemos a R&D o R&A, investigación y avances, como los demás lo llaman, y vemos a Obi examinando parte del arma que fue usada para atacar a Mobius. En eso llegan de vuelta Remy, Gwen e Ingrid. Obi levanta la vista al verlos. «Justo a tiempo. He estado observando esta vaina y tiene una firma de energía muy única». Gwen, sin decir nada, deposita violentamente el libro mágico sobre la mesa. Y Obi comenta: «Bueno, esto es intrigante». «Espero sinceramente que sea más que solo intrigante», lo interrumpe una voz. Luego vemos a Mobius, aún débil y vistiendo una bata hospitalaria, quien ingresa al lugar junto con Sylvie, Peggy y B-15, y luego agrega: «No me fui, ni casi me mataron por una pista que solo sea intrigante. Aceptaré, fascinante, tal vez». Luego bromea al recordar una expresión que solía usar: «Great Scott sería mejor. Pero, oye, todavía estoy despertando de un coma, qué sé yo». Luego, mientras Gwen lo abraza, les dice a todos: «Antes de que pregunten, no vi quién me apuñaló, pero sé que no fue Jimmy». Gwen se le acerca. «¿No viste nada?» «Nada que tenga sentido», responde Mobius. Pero Gwen insiste: «Pruébame». Remy, observando de cerca, interviene: «Entonces, ¿podemos liberar a Jimmy?» B-15 toma la palabra con cautela. «Bueno, técnicamente, Mobius no vio quién lo apuñaló, así que Jimmy no está completamente libre aún. Pero Mobius está despierto, y si él dice que no fue Jimmy, podemos sacarlo de ahí hasta que lleguemos al fondo de esto». Peggy asiente y con voz firme concluye: «Y mientras tanto, dinos todo, Mobius». Gwen luego se dirige a nosotros, los lectores, y nos dice: «Y él lo hizo. Fue traumático pasar por ello una vez. No los haré hacerlo de nuevo. Pasemos directamente a la parte en la que le sugiero que sigamos la visión, y Mobius no está muy entusiasmado con eso». Y con «no muy entusiasmado», quiero decir que nunca había visto su bigote temblar así. Así que vemos a Mobius, visiblemente afectado, expresando su desacuerdo. «No, Gwen. Sea lo que sea que vi, terminé apuñalado. Por alguien más», le recuerda a ella. «El ataque vino por detrás». Mobius eleva la voz: «Cualquiera que sean estas visiones, ya sea aquí o en la línea de tiempo, no son buenas, Gwen». «¿Cómo puedes saber eso?», insiste ella. «Porque simplemente lo sé», responde él. Pero Gwen no se rinde. «¿Y si estás equivocado? ¿Y si es Loki tratando de ayudarnos? Siempre dices que tu Loki era bueno. ¿Por qué cuesta tanto creer que intentaría ayudarnos?» Mobius reacciona con vehemencia: «No es él, Gwen. No se habría alejado. No estaría huyendo de mí. Y absolutamente no me habría dejado tirado, desangrándome en el suelo». La tensión sube. Mobius extiende sus manos. «Así que lo que sea que estés viendo, necesitas dejarlo. No confíes en eso. No lo sigas». Sylvie interviene antes de que la conversación se torne más dura. «Basta, Mobius. Necesitas descansar». Luego, mientras se van, se dirige al resto del equipo. «A veces no obtenemos los finales felices que merecemos. Loki lo sabía mejor que nadie. Estamos solos. Él no está aquí. Así que dejen esto en pausa, todos ustedes». Y se va también. Nos movemos a la habitación de Gwen esa noche. Ella no puede dormir. En eso, ve como la misma figura con la capa verde que vio antes pasa por delante de su habitación. Así que decide salir a investigar una vez más, mientras piensa en lo que escuchó más temprano.
Sé lo que dijo Mobius, pero también sé que nos enfrentamos a algo oscuro, algo malo. Y tal vez Loki lo sepa. Tal vez, donde sea que esté, sabe que necesitamos ayuda. Luego la vemos poniéndose su máscara otra vez e ingresando el mismo código en el panel que la lleva hasta el sótano mientras piensa. Y llámeme ingenua, pero aún no estoy lista para rendirme con la idea de un final feliz. Esa es la única razón por la que la TVA trajo sangre nueva, ¿no es así? Porque estamos esperando un futuro mejor. Estamos esperando que este lugar pueda ser mejor de lo que era. Bien, admitiré que ese discurso motivacional no envejeció bien. Este lugar se ve peor de lo que pensaba. Porque esta es Wanda Maximoff, The Scarlet Witch. He oído hablar de ella en mi línea temporal y su nombre se extiende más allá de ella. Pero esto parece a alguien que se supone que está muerta, aplastada por una montaña después de un enfrentamiento con Doctor Strange. Y mientras vemos otra imagen de Wanda. Como comentario, imagino que Gwen se refiere a la Scarlet Witch de la última película de Doctor Strange, In the Multiverse of Madness, en el multiverso de la locura, ya que ahí la vimos supuestamente siendo enterrada viva por el derrumbe de la montaña Wundagore. ¿Pasará esto también en el UCM? Gwen continúa con sus pensamientos. Excepto que ella no está muerta. Está en el congelador, literalmente. No importa quién sea, no se merece esto. ¿Por qué la TVA la mantendría aquí abajo? ¿Y a quién más le hicieron esto? Necesito ver qué esconden estas otras puertas. ¿Quién están ocultando? Tal vez fui guiada aquí para arreglar esto. Porque aquí estamos corrigiendo errores. Eso es lo que hizo Loki. Y eso es lo que todos estamos intentando hacer. Así que, hagamos las cosas bien. Ahí vemos cómo Gwen se detiene frente a la cámara criogénica donde está Wanda. Mira el panel de control y luego el rostro dormido dentro. Su mano tiembla mientras la extiende hacia el mecanismo, abriendo la compuerta. Apenas lo hace, una voz irrumpe en la sala con serenidad siniestra. Sabía que serías tú, Gwen. Sabía que serías tú quien la liberaría para mí. Gwen se gira con rapidez y consigue ver a la figura que emerge desde las sombras de la habitación. Este ser, que hasta ahora pensábamos que podría ser Loki, terminó siendo Nightmare, Pesadilla, quien sonríe con perversión mientras camina hacia ella. Gwen retrocede un paso, con la expresión congelada entre el miedo y la incredulidad. Pero más importante que eso, vemos como los ojos de Wanda se encienden detrás de ella y se nos cuenta que esta historia continuará. La historia empieza en la TVA, como siempre, con alguien intentando ser entrevistado por Miss Minutes. Y si algo hemos comprendido, es que la persona que sale aquí suele tener un papel importante en el número. Ahora le toca a Ingrid, la más desconocida de todos los personajes principales. Ella responde con una sola frase. Es la mitad de la noche, Miss Minutes. Miss Minutes le explica que está tratando de capturar el corazón palpitante de la TVA. Lo llama su obra maestra, su carta de amor, su magnum opus. Según ella, la musa no entiende de horarios. Ingrid le dice que debe estar desesperada. Miss Minutes se queja de que ese lugar carece por completo de carisma frente a la cámara. Y sí, admite que está desesperada. Por eso le pide que por favor le cuente por qué vino a la TVA. Ingrid pregunta si la dejará tranquila el resto de la noche. Miss Minutes promete que sí, palabra de exploradora. Con resignación, Ingrid acepta. Miss Minutes enciende la cámara y comienza a grabar. Le pide que se presente. Ingrid, la interna estrella, que la motivó a venir a trabajar a la TVA. Ingrid responde que siempre ha sido un sueño para ella trabajar con personas así, con personas que querían marcar una diferencia. Miss Minutes interrumpe con una nueva pregunta. Quiere saber de dónde salió Ingrid en realidad. Empezó en el ala de analistas, en las filas de cazadores,
¿O vino desde una línea temporal externa? Confiesa que jamás se lo había preguntado. En realidad, no sabe de dónde vino ella, en absoluto. La conversación es interrumpida de golpe por un estruendo que sacude toda la habitación. Un gato negro salta desde una estantería, mientras Ingrid gira bruscamente sobre su silla y Miss Minutes retrocede en el aire, aún sujetando la cámara, con expresión de alarma. Miss Minutes pregunta qué demonios fue eso. Ingrid responde con voz seria: algo malo, algo muy malo. En una cámara de contención oscura y llena de vapor, Nightmare observa con una sonrisa torcida. Frente a él están Spider-Gwen y Scarlet Witch. Gwen, nerviosa, admite que no suele clasificar sus errores, pero esto definitivamente entra en su lista de los 3 peores. Nightmare no pierde tiempo. Felicita a Gwen por haber saltado toda la parte difícil, encontrar la cámara y abrirla. Dice que los controles mentales de Scarlet Witch fueron los más fáciles que ha tenido que romper. Todo fue demasiado sencillo. Scarlet Witch despierta confundida. Gwen trata de hablarle, pero rápidamente se da cuenta de que está en peligro. Piensa que debería huir, buscar ayuda. Tal vez exista un botón de deshacer en la cápsula para regresar a Wanda donde estaba antes. Nightmare le dice a Wanda que ya está despierta y que tienen cosas de las que hablar. Le cuenta cómo los de la TVA la encontraron en una línea temporal en la que ella sobrevivió al derrumbe de la montaña Wundagore. La pusieron en animación suspendida. Ahora, de esto se entiende que en alguna línea temporal, Wanda murió en el derrumbe, pero en otra sobrevivió. ¿En cuál murió? En el UCM, en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura del 2022. Wanda aparentemente muere al derrumbar la montaña Wundagore sobre sí misma. La escena muestra la montaña colapsando tras la destrucción del templo, sin dejar evidencia clara de la supervivencia de Wanda. El libro oficial Marvel Studios, The Marvel Cinematic Universe, An Official Timeline, respalda esta interpretación al afirmar que Wanda destruye la montaña Wundagore, eliminando 2 grandes amenazas para todo el multiverso. Aunque no se menciona explícitamente su muerte, la implicación es que Wanda se sacrifica en el proceso. ¿Será este el universo donde Wanda muere? ¿O será el universo donde vive? Porque esto del derrumbe nunca pasa en los cómics. Nightmare completa la idea. La encerraron porque temían lo que era capaz de hacer. Así como han encerrado a muchos otros seres superpoderosos ahí. Pero él ahora la ha liberado, y juntos pueden gobernar sobre todas las líneas del tiempo. Entonces, ella lo mira fijamente, levanta el brazo y le ordena que se calle. Un estallido de energía mágica lo lanza hacia atrás. Scarlet Witch flota con los ojos encendidos mientras encara a Spider-Gwen. Fue ella quien la despertó, no Nightmare, y no le agradan los mentirosos. Gwen da un paso atrás, intentando explicar la situación. No fue intencional, él la manipuló, pero Scarlet Witch ya lo sabía, lo vio todo. Wanda aclara que su poder nunca estuvo limitado por su cuerpo. Aunque la TVA la mantuvo encerrada, su conciencia seguía activa. Estaba debilitada, sin poder intervenir, pero jamás dormida. Gwen se disculpa. No tenía idea de lo que había allí abajo. Nadie de sus compañeros lo sabía. Reconoce que la TVA tiene mucho por explicar, pero aún así, está intentando actuar con buenas intenciones. Le dice a Wanda que ahora es libre, que no importa quién haya sido antes, puede elegir otro camino. Es lo que todos han intentado hacer. Wanda se mantiene firme. Pregunta si Gwen trabaja para la TVA. La respuesta es inmediata. Freelance. Pero el gesto de Wanda no se suaviza. Le dice que suena exactamente igual que ellos. Igual que todos los que antes intentaron repararla. Para ella, todo es lo mismo. Una tormenta mágica y caótica estalla. Nightmare vuelve desatando su poder. Spider-Gwen es lanzada por los aires. Nightmare grita furioso. Le recrimina a Wanda que hizo todo eso para liberarla. El golpe lanza a Gwen contra una pared. Su cuerpo rebota y cae de forma violenta al suelo. Dolorida, murmura para sí que tal vez este error entra en su top 2. Ingrid aparece corriendo. Al verla, Gwen admite que hizo algo estúpido. Ingrid no lo niega.
Puede verlo claramente, pero la prioridad es moverse, y rápido. Al regresar con los demás, Gwen se disculpa con el grupo mientras es escoltada por Ingrid. Les explica que no fue Loki quien causó el desastre, sino Nightmare. Mobius tenía razón, y ella fue una tonta. B-15 la interrumpe. Habrá tiempo para disculpas después. Lo importante ahora es entender qué están enfrentando. Mobius intenta quitarle peso al error. Comenta que si tuviera una moneda por cada vez que dejó entrar a un dios sediento de sangre en la TVA y esperando lo mejor, tendría una moneda. Tranquiliza a Gwen. Lo resolverán. Pero Gwen no se tranquiliza. No es solo Nightmare. Hay más personas encerradas ahí abajo. Personas que el mundo entero cree muertas, pero que han sido conservadas como si fueran simples experimentos científicos. Sylvie no puede ocultar su error, maldiciendo el lugar. En ese momento, Obi interviene, anunciando que ha encontrado algo. La firma energética de Nightmare está infectando toda la TVA. Mobius se sorprende. Pensaba que estaban lidiando con un fragmento de la gema de la realidad, no con el poder del reino del sueño. Obi admite que esa fue su mejor suposición. Nunca había visto esa energía tan de cerca, pero si se vuelve más fuerte, Nightmare podría controlar toda la instalación. Sir Seconds lo complementa, advirtiendo que todo el sistema está colapsando. Explica que los sistemas están siendo atacados desde el exterior y que está usando toda su capacidad para mantener las medidas de seguridad activas. Promete volver en cuanto le sea posible y desaparece. Los agentes de la TVA se agrupan. Gambit exclama con sorpresa que Nightmare es la entidad que habían estado buscando todo ese tiempo. Pero Obi interrumpe. No está solo. Otra firma energética ha sido detectada. Es magia del caos. Gwen interviene. Admite ante todos que despertó a Wanda Maximoff. Antes de seguir, aprovechen para suscribirse, darle like y activar la campanita. Gracias. Los agentes de la TVA se agrupan alrededor de Gwen. B-15, incrédula, le pregunta si está diciendo que Scarlet Witch está suelta en la TVA. Ingrid confirma que sí, pero añade que la han encerrado con Nightmare y que la puerta fue bloqueada. Obi comenta que eso no servirá por mucho tiempo. Sylvie pregunta cuánto tiempo tienen. Pero un apagón corta la conversación. Alguien menciona que ya tienen la respuesta. Los ojos brillantes de Wanda se abren paso entre las sombras. Frente a ella, Nightmare activa su energía. Ambos están rodeados por los miembros de la TVA, y B-15 les ordena que bajen sus poderes para poder hablar. Pero Wanda no quiere negociar. Aclara que no está interesada en hablar, solo quiere irse. B-15 intenta detenerla. Le dice que no pueden dejar que haga eso. Wanda se corrige. No es una solicitud. Está anunciando que se va. Nightmare se dirige a Wanda. Le dice que no tenía que ser así. Durante el tiempo en que ella flotaba entre dimensiones, él pudo ver sus sueños. Y todos hablaban de venganza. Fue por eso que vino a liberarla. Pero Wanda lo enfrenta. Le deja claro que él también intentó usarla, igual que todos los demás. No es diferente. Nightmare da un paso al frente. La acusa de dejar un rastro de terror tras de sí, uno que él ha sentido durante años. Su reino, insiste, es el único lugar que puede ofrecerle refugio a una bruja. Pero Scarlet Witch le responde con 4 palabras. Mi nombre es Wanda. Y luego lo ataca. El estallido que sigue es devastador. Una explosión mágica sacude la estructura, pero Nightmare esquiva su ataque. Él no se rinde. Grita que esto aún no ha terminado mientras la persigue. Mientras tanto, vemos a los demás protegiéndose de los escombros. Sylvie ordena evacuar de inmediato. Ingrid añade que deben usar la puerta temporal y dirigirse al centro de monitoreo cronométrico. Gambit se separa del grupo. Les grita que irá a liberar a Jimmy de su celda de contención. Van a necesitar toda la ayuda posible para lo que viene. Poco después, los vemos a todos, Gambit y Jimmy incluidos, siendo recibidos por Casey. B-15 le dice que deben encontrar una forma de detener a Wanda y a Nightmare antes de que destruyan todo. Obi explica que no será tan simple. Ellos están alimentándose mutuamente.
El poder de Wanda potencia a Nightmare y él, a su vez, libera más energía que ella absorbe. Spider-Gwen añade que Nightmare ha estado alimentándose de las pesadillas de Wanda durante años. Sylvie comenta que eso tiene sentido. Su vida entera ha sido una pesadilla. Jimmy opina que si Wanda dejara de desatar su poder, encajaría perfectamente en ese lugar. Pero Sylvie duda que tenga motivos para ayudar a la TVA. Después de todo, la mantuvieron congelada. Gwen responde que nadie sabía que ella estaba allí abajo. Hay demasiadas cosas acerca de la TVA que ellos no conocen. Sylvie le da la razón, pero agrega que ahora que lo saben, la devolverán a ese lugar. B-15 no niega. Lo harán por razones de seguridad, pero les promete que encontrará una manera de arreglar las cosas. Pero se ven interrumpidos por Nightmare y Wanda, que se acercan a ellos, envueltos en un torbellino de magia y furia. La estructura se derrumba a su paso. Viéndolos aproximarse, Mobius les grita a todos que se aparten, pero no pueden hacerlo antes de que Wanda y Nightmare se estrellen. Entre los escombros, Doc Ock aparece y les pide a todos que permanezcan quietos, que la ayuda viene en camino. Gwen señala que Wanda está delante de ellos, pero que no hay rastro de Nightmare. Este es el momento ideal para actuar. Desde un terminal portátil, B-15 le indica a Gwen que le ha enviado coordenadas para una cápsula criogénica abierta. Debe llevar a Wanda hasta allí. Varios Hunters ya están apostados, listos para sellarla. Mobius observa en silencio, procesando la situación. Ingrid, más atrás, se aleja de ellos, murmurando que Mobius tenía razón en algo. Esta es su oportunidad. Mientras atraviesa la niebla, su apariencia comienza a cambiar. Y vemos a una mujer de piel azul, con cabello verde y cuernos azules sobre la cabeza. Su voz atraviesa la bruma y saluda con frialdad. «Hola, padre». Más allá, Wanda se mantiene arrodillada, con un Tempad en la mano. Levanta la mirada y pregunta si al menos quieren saber cuál fue su crimen. Gwen intenta razonar con ella. Todos han cometido errores. Existen variantes de Wanda que son heroínas y otras que han sido villanas. Wanda asume que lo que quieren saber es de qué lado está ahora, pero Gwen le responde que solo quiere saber si es peligrosa. Wanda responde con sinceridad. Toda su vida ha sido señalada como peligrosa. Cuando su hermano murió en Sokovia, intentó unirse a los Avengers para demostrar que no era una amenaza, pero lo hizo mal. También lloró mal, incluso murió mal. Por eso está aquí. Pero mientras estuvo encerrada, en ese espacio entre realidades, vio cosas. Vio a Doctor Strange reescribiendo un mundo entero para que un adolescente ingresara a la universidad. Vio cómo la TVA admitía que los Timekeepers no eran reales, que todo su sufrimiento había sido decidido por una mentira. Nadie llamó monstruos a esos responsables. A ellos no los encerraron. Como comentario, esto pasó en la misma película de Doctor Strange y en la serie de Loki, en su temporada 1. Mientras sus ojos se encienden, le entrega el Tempad a Gwen. Ella decidirá su destino. ¿Es ella una heroína? ¿Una villana? Porque Wanda no se siente que es ninguna. No volverá a ser la heroína de nadie, ni la villana de nadie, y no volverá a encerrarse en una caja. Volvemos con Ingrid, o más bien, Dream Queen, quien avanza entre la niebla verdosa, mirando con desaprobación a su padre. Nightmare le dice que ahora lo entiende. Siempre había sentido la energía de su propio reino mezclándose con la del entorno, y admite que debió anticipar su presencia. Cree que ha llegado el momento de unir sus poderes, pero ella lo interrumpe. Le indica que se equivoca. No ha venido a cumplir su plan, sino a ejecutar el suyo propio. Le recuerda cuántas eras han pasado viendo cómo él y los demás arruinaban cada intento. Ella quería hacer las cosas de forma diferente, así que vino a la TVA, aceptó un trabajo de oficina, se adaptó, aprendió a servir café, a usar una copiadora. Mientras tanto, investigó en silencio los secretos más oscuros del lugar, pero entonces él apareció, usando su magia, entrando en sueños con la misma firma energética que ella. Eso puso a Obi sobre su pista.
La arriesgó. Por eso creó The Madness, la locura, para mantenerlos ocupados. Pero cuando descubrió que Nightmare había localizado el departamento de aplastamientos y empezado a atraer a Gwen hacia allí, no tuvo opción. Tuvo que actuar. Mientras dice eso, ataca a su padre con un golpe devastador de energía. Él grita, acusándola, la culpa de haber apuñalado a Mobius. Ella responde sin rodeos. Eran tiempos desesperados. No sabía aún cómo detenerlo. Nightmare se deshace de su ataque, respondiendo con rabia a su hija. Le acusa de haber ganado tiempo, pero no haber logrado nada con él. Dream Queen, firme, le dice que se equivoca de nuevo. Le recuerda que ella conoce bien ese lugar. Sabe dónde están todos, y le advierte que justo ahora él se encuentra flotando sobre Alanei, investigación y mejoras. Y golpea el suelo con fuerza, lanzando a Nightmare al piso de abajo. El derrumbe vuelve a causar el caos en el lugar. Dream Queen ya no está. Ingrid está de vuelta. Como comentario, Dream Queen apareció por primera vez en los cómics de Marvel en Alpha Flight número 57 de 1988. Heredó los vastos poderes de su padre y gobierna su propia dimensión onírica, aunque es independiente de la de Nightmare. Nightmare se levanta entre los restos, cansado, furioso. Declara que está harto de este juego del gato y el ratón. Mira fijamente a Ingrid y se prepara para atacarla, pero en ese instante algo inesperado sucede. El gato negro reaparece, junto a un ave del mismo color. No sé nada del ave, pero parece que su cola se extiende como una cinta blanca que se enrosca alrededor de Nightmare. ¿Y el gato? Pues atrapa a Nightmare con grotescas y viscosas vísceras rosadas que salen de él y lo inmovilizan entre gritos de desesperación. Mobius observa con incredulidad el desenlace. Le dice a sus compañeros, aún sobresaltado, que tenía razón. Ese gato definitivamente no era normal. Mientras tanto, con Wanda, la calma regresa por unos instantes. Spider-Gwen, aún sosteniendo el Tempad, reflexiona sobre el peso de sus decisiones. No quiere tener que juzgar quién es un héroe o un villano. Ya ha visto demasiado del mundo como para creer en esas categorías simples. Pero con Nightmare no tiene dudas. Él sí puede irse al infierno. Wanda se pone de pie. Asegura que ahora está en control. Siempre lo ha estado. Pero también sabe que la autoridad de variación temporal no suele debatir una vez que ha tomado una decisión. Spider-Gwen insiste en que no puede dejarla libre, que es demasiado poderosa y que, hasta resolver su situación, tiene que volver al hielo. Pero la decisión no es tan sencilla. Sylvie interviene. Gwen le recuerda que fue ella quien le advirtió que no creyera en los finales felices, y tenía razón. Pero Sylvie le recuerda que, ahora, tal vez, sea tiempo de intentar algo diferente. Aunque el futuro de la TVA sea incierto, todos están escribiendo su propia historia, y eso incluye darle una oportunidad a Wanda. Se decide, van a dejarla ir. Gwen pregunta cómo podrán contactarla si alguna vez necesitan su ayuda, cómo la llamarán si llega el momento de reunir a los héroes. Wanda es clara, no lo harán, porque cuando cruce esa puerta, dejará de ser una Avenger y se va del portal. Mientras el grupo intenta recuperarse, Doc Ock les pide a todos que se queden quietos. Necesita evaluar su estado después de tanto trauma. Pero Miss Minutes le recuerda que todos han pasado por cosas peores y que ya deberían estar acostumbrados. Circe Cons interviene e insiste en que todos deberían cooperar. Miss Minutes, indignada, les recuerda a ambos que ambos provienen de su código. Las réplicas entre los relojes continúan, pero Jimmy los calla, señalando que las paredes todavía tiemblan. Captain Carter aparece y comenta que parece que han tenido una noche muy agitada. Pero todos se alegran de que al menos hayan resuelto la crisis. Nightmare ha sido derrotado y la locura se ha disipado. Gambit pregunta qué ocurrió con el villano y recibe la respuesta de que Maggie, la gata, lo escupió directamente en una celda de contención. Una celda alimentada con energía de buenos sueños. Aparentemente, ellos tuvieron suerte al encontrar a un Flerken. Como comentario, el Flerken más conocido en los cómics es Chewie, una mascota de Carol Danvers. En el UCM,
Su nombre cambió a Gus, en referencia a Top Gun. Mobius responde que no cree que fuera suerte. B-15 le pregunta a qué se refiere y él promete explicarlo más adelante. Luego, B-15 informa que Casey está rastreando a Wanda por la línea temporal. Captain Carter agrega que, si vuelve a aparecer, lo sabrán. La conversación se relaja. Jimmy propone ir por pastel y Gwen acepta de inmediato. Jimmy le dice que ella tiene que pagar. Él todavía está pasando por el trauma de haber sido arrestado injustamente. Gwen le pregunta por cuánto tiempo más seguirá con eso. Ya en calma, Gwen reflexiona. Esta es la nueva TVA, una que está dejando atrás viejos secretos, aunque tal vez conserve algunos. Por ahora, Nightmare ha sido derrotado. Lo que venga después, lo enfrentarán juntos. Y repite el lema de la TVA: For all time, always. Por todo el tiempo, siempre. Pero mientras ellos ríen, vemos a Ingrid que esgrime una sonrisa, con sus ojos brillando, y susurra algo. Sigan soñando. Y así terminamos con el video. ¿Qué les pareció este número? Seleccionaré una de las respuestas y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.